Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 18. Leo para usted la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. El título del sermón en esta mañana es Hombres comunes bajo la supremacía de Cristo. Hombres comunes bajo la supremacía de Cristo. Y la razón por la cual decidí titular el sermón de esta manera es porque al final de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses encontramos una lista de nombres. Y esa lista de nombres son de hombres que han estado sirviendo para el reino del Señor. Pero tienen una característica: son hombres comunes, son hombres ordinarios. Realmente lo que marca la diferencia en la extensión del reino de Cristo no es qué tipo de hombre sea, sino qué tipo de rey tenemos. Y cuando estudiamos todo el testimonio de las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro rey, el Señor Jesucristo, aquel que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, avanza su reino desde ese lugar con gran poder. Lo que marca la diferencia en el reino de Cristo es Cristo mismo como rey. Y Él en su supremacía ha decidido utilizar a hombres, escuche, comunes y corrientes. Hombres ordinarios que sirven a una obra extraordinaria. Y lo que hace la obra extraordinaria, ya lo dije, es el rey. Es aquel que avanza poderosamente esta obra. Así que a medida que vamos desarrollando nuestro sermón, vamos pasando por la vida de cada uno de estos hombres con los cuales termina la carta el apóstol Pablo. No olviden, hombres comunes bajo la supremacía de Cristo. Mujeres comunes, siervos comunes bajo la supremacía de Cristo. Y para desarrollar nuestro sermón lo haremos en 3 encabezados. Número 1, las palabras de recomendación. Palabras de recomendación, versículos 7 al 9. Número 2, palabras de salutación del equipo de Pablo a la iglesia, versículos 10 al 14. Y número 3, palabras de salutación del propio Pablo. Palabras de recomendación, palabras de salutación de su equipo a la iglesia
y palabras de salutación del mismo Pablo para la iglesia. Veamos entonces las palabras de recomendación. Una vez ha terminado el contenido de la carta, por lo tanto un contenido doctrinal y un contenido práctico, ahora Pablo va a dar unas recomendaciones a dos de sus hombres de confianza. Uno de ellos se llama Tíquico y el otro se llama Onésimo. Miren conmigo el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, dice Pablo. Tres características de este hombre. Amado hermano, número 1. Fiel ministro, número 2. Consiervo en el Señor, número 3. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Cuando nosotros estuvimos predicando la carta a los Efesios, nos dimos cuenta más o menos la labor principal de Tíquico dentro de la iglesia. Ahora me llama la atención que al finalizar la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo repite esa misma labor. Es un amado hermano, un hermano muy amado por Pablo, por todo el equipo de trabajo de Pablo, pero es fiel diácono o aquel que hace fielmente la labor del diaconado. Es un fiel diácono, y cuando estuvimos predicando la carta a los Efesios, nos dimos cuenta que Tíquico viene a ser un ejemplo de servicio dentro de la iglesia local y que todos aquellos que fungen como diáconos dentro de una iglesia deben seguir su ejemplo. Tíquico es un ejemplo de servicio, fiel ministro o fiel diácono, literalmente quiere decir eso. Pero tenía otra característica, y es que Tíquico tenía el don de la enseñanza muy seguramente. Recuerden que cuando estudiamos las cualificaciones de un pastor y de un diácono, el elemento que hace la diferencia entre el uno y el otro es el don de la enseñanza. El pastor debe tener el don de la enseñanza, debe aprender a comunicar lo que él ha conocido, no necesariamente el diácono. El diácono debe tener el don de servicio, aunque no tenga el don de la enseñanza. Pareciera que Tíquico, aparte de ser diácono, un fiel servidor, también tenía el don de la enseñanza. ¿Y por qué digo esto? Por la labor que le corresponde a Tíquico de llevar las cartas que escribe Pablo desde la prisión. Recuerden, Pablo está preso en Roma. Y cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, ¿quién lleva la carta a la iglesia? Tíquico. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, ¿quién lleva la carta a la iglesia de Colosas? Tíquico. Ahora, el propósito de llevar esta carta, miren el versículo 8, es que pueda confortar vuestros corazones. Y la pregunta es, ¿cómo confortará el corazón de la iglesia Tíquico con la carta que envía Pablo desde Roma? Claro, dándola a conocer, pero también probablemente leyéndola públicamente en el culto de adoración y explicando lo que Pablo quiso decir en la carta para que los hermanos de Colosas entiendan el mensaje. Es decir, tenemos a un diácono que es fiel en su diaconado, pero al mismo tiempo es un predicador. Es un predicador. Y no es descabellado pensar que Tíquico hacía la función de pastor cuando los pastores principales de diferentes iglesias no estaban. No es descabellado pensar eso. Tenía todas las competencias para hacerlo. ¿Usted sabe lo que significa llevar una carta de Roma a Colosas? ¿Sabe lo que significa? Hoy, yo creo que la generación de hoy no entiende esto. Si usted se quiere comunicar con alguna persona, usted simplemente escribe un correo electrónico o manda un mensaje de texto o un WhatsApp y absolutamente llega el mensaje. Sin mayor esfuerzo. Es más, hoy nosotros tenemos la copia de las escrituras a nuestra mano. Si no tenemos el libro físico, ya está digital. O sea, no necesitamos que alguien camine casi todo Italia, se dirija hasta Macedonia, cruce el mar Egeo hasta Asia Menor, llegue probablemente a la ciudad de Éfeso y luego unos 15 kilómetros hacia Colosas a pie para poder tener la carta de Pablo y que en medio de tempestades, grandes tormentas, el fuerte sol, llegase la carta intacta y su contenido preservado.
Y él en un culto de adoración, después de un viaje que podía durar meses, delante de la iglesia dijera: les tengo el mensaje de nuestro amado Pablo. Y abra la carta y empiece a leerla públicamente y a explicar lo que en ella hay. ¿Entienden el valor de eso? Y yo me imagino al terminar el culto de adoración, los hermanos diciéndole a Tíquico: Tíquico, ¿podemos tener una copia de la carta? Queremos llevarnos la copia para nuestras casas. Queremos seguir leyendo lo que Pablo nos escribió. Y Tíquico decirle: claro que sí, es posible, pero hay que esperar. Necesitamos a un grupo de hermanos expertos en la escritura y en la redacción que funjan como copistas para hacer copias de esta carta. Hay que esperar. Ahora, ¿qué tal la iglesia de Éfeso dándose cuenta? Llegó la carta a Colosas. La carta de Pablo llegó a Colosas. Ya leímos la nuestra, la de Éfeso. Ahora queremos leer la de Colosas. Comunicarse con un hermano de Colosas ya era un trabajo grande. 15 kilómetros entre Éfeso a Colosas para decirle: querido hermano, ya leímos la de Éfeso en Efesios. Ahora vamos a querer leer la de Colosas. ¿Nos puedes dar una copia de la carta? Y el hermano esperando para decirle: y nosotros queremos la suya. Lo que él les mandó a decir en la carta a los Efesios. Así que hagamos un intercambio, le damos una copia de la nuestra y ustedes nos dan una copia de la suya. Pero debemos esperar. Bueno, realmente era lo que estaba ocurriendo. Sin un Tíquico no hay carta de Éfeso y carta de Colosas que llegaran a las iglesias. No hubiese canon del Nuevo Testamento. No hubiese canon del Nuevo Testamento. Sin un Tíquico. El Señor lo protegió en el camino, lo preservó en el camino para que cumpliera el propósito por el cual fue enviado por Pablo. ¿A dónde estaba Tíquico? Tíquico estaba en Roma con Pablo. Pablo estaba preso, Tíquico estaba ahí. Él era su mensajero. Pero había otro, Onésimo. Miren el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahora usted se preguntará: Onésimo no es el mismo hombre que aparentemente le robó a su amo llamado Filemón, y ahora Pablo lo está recomendando como un hombre confiable, tan confiable que también a él le estará entregando cartas para que las lleve a las diferentes iglesias. Bueno, la respuesta es sí. Este Onésimo es el mismo Onésimo de la carta a Filemón. ¿Recuerdan la historia? Vamos un ratico allá. Filemón, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Probablemente Pablo conoce a Onésimo en Roma, le predica el evangelio. Onésimo se arrepiente de todos sus pecados, es transformado por el poder del evangelio y ahora hace parte del equipo misionero de Pablo. Pero antes era un ladrón. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. Le escribe Pablo a Filemón, el amo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. En otras palabras, nos es Onésimo. ¿Qué significa el nombre Onésimo? Útil, provechoso, un juego de palabras. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Probablemente Onésimo te robó en algún momento de la vida. Me lo encontré en Roma, le prediqué el evangelio, el poder del evangelio transformó su corazón. Es una nueva criatura, se ha convertido en hombre confiable. Él lleva algunas cartas que he escrito, guiado por el Espíritu Santo. Recíbele, Filemón, ahora. Nos es útil para el ministerio. Pero por si quizá en la mente de Filemón pasaran esos pensamientos, ¿verdad? ¿Realmente Onésimo es cristiano? ¿Realmente el poder del evangelio ha transformado su vida? Entonces Pablo nuevamente le reitera a Filemón, versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Escuche, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado,
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Dice el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, Tíquico y Onésimo, dos hombres confiables que llevan las cartas del apóstol Pablo a las diferentes ciudades, son hombres comunes y corrientes. Pero usted ya entiende, ¿no? Sin un Tíquico no llega la carta de Pablo a los Efesios ni a Colosenses. Y sin un Onésimo probablemente no llega la carta a Filemón. Hombres comunes, hombres ordinarios, pero que están sirviendo a un Dios extraordinario. Es el Señor avanzando su reino con asuntos providenciales que quizá parezcan menores, como que una persona recorra parte de Europa para llevar una carta de un lugar a otro y llegar en sano estado, y la carta llegar preservada. Dos hombres confiables, y estas son sus recomendaciones. Ahora veremos las palabras de salutación del equipo de Pablo a la iglesia de Colosas, versículo 10 al 14. Palabras de salutación. Vayan conmigo al versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son, escuche, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este saludo se divide en dos partes. Primero, el saludo de personas de procedencia judía, son tres: Aristarco, Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos, y Jesús, que tenía por sobrenombre Justo. Son tres hombres de procedencia judía que servían en el equipo misionero de Pablo. Ahora, ¿dónde conoció Pablo a Aristarco? Probablemente cuando estuvo en uno de sus viajes misioneros en la ciudad de Éfeso, en Tesalónica. Iniciaron ciertos alborotos, y entre uno de esos alborotos del pueblo tomaron a Aristarco, se lo llevaron hacia la prisión, y al parecer padeció cierta persecución por causa del evangelio. Este mismo Aristarco ahora hace parte del equipo de Pablo. Todas estas personas que se están añadiendo al equipo de Pablo son personas que han escuchado el evangelio, en su mayoría de la boca del mismo Pablo. Han sido transformados por el poder del evangelio y ahora hacen parte de su equipo. Aristarco, por alguna causa, está en Roma y está en la prisión juntamente con Pablo. Ahora, ¿qué podemos pensar? Dos opciones. Una, Aristarco predicó fielmente el evangelio en Roma y las autoridades romanas se lo llevaron presos por tal hecho. Dos, Aristarco voluntariamente decide quedarse en la cárcel con Pablo para servirle. Ambas son posibles. Me quedo con la última. Quiero pensar que Aristarco ha decidido voluntariamente quedarse con Pablo en Roma para servirle mientras está en prisión, lo cual demuestra que es un compañero de Pablo fiel, inseparable, una persona que está dispuesta a sufrir por causa del evangelio de Cristo. Ahora note, no solamente Pablo quien les predicó el evangelio es sufrido en el reino, sino aquellas personas que recibieron el evangelio por parte de Pablo tienen ese mismo espíritu, ser sufridos en el reino. Pero aún así, Aristarco sigue siendo un hombre común y corriente. ¿Y qué tal Marcos? Miren el versículo 10. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Recuerda la historia de Marcos o Juan Marcos? Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y Pablo estaba predicando el evangelio, Juan Marcos escuchó la predicación de Pablo. Probablemente ahí fue convertido. Al parecer viene de una familia muy rica.
y decide acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Recuerdan la ruta de ese primer viaje misionero? Ellos salen del segundo epicentro misional de aquel momento, Antioquía de Siria. Ya no era Jerusalén, sino Antioquía de Siria. La iglesia local ora al Señor, los envía para que el Espíritu Santo los use poderosamente en esta misión. Ellos salen de Antioquía, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, rumbo a la isla de Chipre, donde probablemente nació Bernabé y Juan Marcos porque eran familia. Bernabé era tío de Juan Marcos, de procedencia judía, y de ahí una vez partir hacia la región de Anatolia, al sur de Turquía. Y cuando llegan a las costas, Juan Marcos decide regresar. ¿Por qué? ¿Por qué decide regresar? Lucas, el historiador que nos narra esto en el libro de los Hechos, no nos da una información clara. Sabemos que regresa y que a Pablo le disgustó mucho eso. Probablemente Juan Marcos era un hombre más bien joven. Estaba empezando el ministerio y también un tanto judaizante. Recuerde que era de procedencia judía y la misión de Pablo era primeramente predicar el evangelio en la sinagoga, y una vez predicar el evangelio en la sinagoga, irse a predicar el evangelio a los no judíos, a los gentiles, y puede que eso haya molestado a Juan Marcos en algunas ocasiones. ¿Con qué autoridad vas a predicarle a un pueblo que no es el pueblo de Dios, que no son judíos? Es probable. O la segunda opción es que Juan Marcos, al pararse en estas costas y ver las montañas tan altas, dijo: no, definitivamente esta misión no es para mí. ¿Se identifica usted con esa segunda opción? Probablemente al observar toda la región le pareció difícil camino, y seguirle el paso a Pablo y a Bernabé para él en ese momento no era muy atractivo. Quizá Juan Marcos estaba pensando en una especie de turismo con propósito. Bueno, el turismo con propósito se ha convertido hoy en el corazón de muchas de las misiones norteamericanas, que no son misiones, en muchas, sino turismo con propósito. Y creo que los latinoamericanos también en determinadas ocasiones seguimos ese camino, turismo con propósito, y les llamamos misiones cristianas. Bueno, es probable que Juan Marcos dijo: esto no es para mí. Pensé que la situación era más fácil, decide regresar. Bueno, a Pablo no le gusta porque en el segundo viaje misionero Bernabé quiere llevar a Juan Marcos. Ahora, ¿por qué lo quiere llevar? Bueno, aparte porque Bernabé quizá tenía un carácter más apacible, más amable que el de Pablo probablemente, y su nombre Bernabé significa hijo de consolación. Ya usted se puede imaginar lo amable que podía ser este hermano. Bueno, Juan Marcos era su sobrino. Juan Marcos era su sobrino, pero Pablo dice: no es el tiempo. Y toma consigo a Silas, se va rumbo Tarso, la región de Pablo, y Bernabé y Juan Marcos se van por Chipre, y se divide la misión. Juan Marcos: pastor, ¿está hablando usted del hombre que escribió el Evangelio de Marcos? El mismo. ¿Por qué? Porque son hombres comunes y corrientes que están sirviendo a un Dios extraordinario. Y saben lo que pasa con este hombre, con Marcos, al final de su carrera. Vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor. Capítulo 4, versículo 11, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 11. Miren este versículo. Si usted lo quiere subrayar o anotar o guardar, adelante. Esta es la última carta de Pablo antes de morir. Antes de morir, Pablo se iba a enfrentar a su ejecución en Roma. Y mire lo que escribe: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Cuál Marcos? Juan Marcos, el mismo que abandonó la primera misión. Él, Juan Marcos, el que se fue en la segunda misión con Bernabé. Toma a Marcos y ¿qué? Tráele contigo, porque me es
útil para el ministerio. ¿Usted sabe más o menos cuánto tiempo ha pasado? Desde que inició la primera misión hasta que Pablo escribe estas palabras de Juan Marcos, ¿sabe más o menos cuánto tiempo ha pasado? Casi 20 años. Casi 20 años. Cuando inicia la primera misión es cerca al año 50 después de Cristo, cerca. Y cuando Pablo probablemente escribe esta carta, le escribe hasta el año 65-66 después de Cristo. Casi 20 años. 20 años después aproximadamente, Pablo dice: Juan Marcos me es útil para el ministerio. Y muchos quieren procesos corticos. Quieren procesos en el ministerio rápidos. Que no pase mucho tiempo para servir al Señor en el ministerio y después de alguna decepción o caída. Pero miren todo el tiempo que tardó. Ahora, yo no digo que Juan Marcos en ese tiempo no estuviese sirviendo o acompañando otras misiones. No, él estaba ahí. Pero la lectura que hace Pablo de Juan Marcos es que ahora sí está listo. Ahora envíenlo a Roma. Me es útil para el ministerio. Un hombre común y corriente, pero que sirve a un Dios extraordinario, al punto de que fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Marcos, que probablemente fue el primer evangelio escrito del Nuevo Testamento. Ese es Juan Marcos. Ahora lo que dice, versículo 10 del capítulo 4. El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora Pablo, cuando escribe esta carta 4 años antes de la de segunda de Timoteo, ya está empezando a confirmar a este hermano. Ya lo está confirmando dentro de las iglesias locales. Y es probable que el acontecimiento de que se rindiera en la primera misión se haya comunicado de lugar en lugar, y muchos hermanos se hayan dado cuenta de lo que ocurrió con Juan Marcos y Pablo en el primer viaje misionero. Quizá algunas presuposiciones tendrían, ¿no?, al respecto. Ahora lo que está haciendo Pablo es básicamente recomendarlo, está empezando a confirmar a Juan Marcos. Versículo 11. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. No tenemos mucha información de Jesús, lo que sabemos es que era justo. Y yo creo que con ese sobrenombre lo dice todo. El justo. Lo dice todo. Al parecer era una persona fiel al ministerio. Una persona que daba ejemplo en su vida de piedad. Era coherente, consistente con su cristianismo. Estos 3 hombres, dice Pablo, son los únicos de la circuncisión que proceden de familias judías, que me ayudan en el reino de Dios. Y escuche la última parte: y han sido para mí un consuelo. Hermanos, ¿ustedes creen que Pablo no tenía un conocimiento grande del Evangelio? Era una persona dotada, ¿verdad? Un intelectual. Aparte era un gran académico. Ese era Pablo. Le había sido revelado todos estos misterios. ¿Ustedes creen que Pablo se autopredicaba a sí mismo el Evangelio todos los días? ¿Ustedes creen que Pablo oraba? Sí, pero les tengo una noticia. Pero a pesar de eso, Pablo era un hombre común y corriente. ¿Y saben por qué lo digo? Porque le anima escuchar de otros que a pesar de las aflicciones que está viviendo, debe seguir adelante. ¿O usted cree que el papel de estos 3 hombres, cuál era? Era estar con Pablo y animarlo a seguir adelante. Mire lo que él dice:
han sido para mí un consuelo. Y es así, bueno, el pastor se debe autopredicar el evangelio, sí, pero una palabrita de aliento no cae nada mal. Una palabra de consuelo no cae para nada mal en la vida de un pastor. Casi que esa es la labor de nuestras esposas todo el tiempo, animarnos para seguir adelante predicando el evangelio a pesar de. Pero escuchen, no solo es la labor de la esposa del pastor, es la labor de toda la iglesia. Pablo es un hombre común y corriente. Es un hombre ordinario que en momentos difíciles de su vida necesita palabras de consuelo. El solo hecho de saber que no está solo sirviendo al Señor consuela su corazón. Le han quedado 3 judíos de procedencia judía. Ahora miremos el saludo de los que no son judíos, versículo 12 al 14. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Escuche, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Recuerdan a Epafras? Miren el capítulo 1 de Colosenses, por favor. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ¿qué? Un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién fue Epafras? Posiblemente el fundador de la iglesia de Colosas. Ese es Epafras, aquel que utilizó el Señor para establecer una iglesia en ese lugar. Ahora, Epafras tuvo que viajar desde Colosas, cruzar el mar Egeo hasta la región de Macedonia y luego seguir viajando por mucho tiempo hasta llegar a Italia, especialmente a Roma, ir a Pablo y decirle: oh Pablo, no te traigo buenas noticias de Colosas. Cuéntame, Epafras. Al parecer hay unas personas que se están infiltrando en la congregación y que dicen que Cristo no es suficiente para la salvación, sino que debemos obedecer la ley. Hay otros que traen ideas gnósticas que han llevado a muchos hermanos hacia un camino del misticismo, Pablo. Bueno, todo ese largo viaje para llegar a Roma sin saber si Pablo estaba vivo, para que Pablo lo escuchara. Y luego de escucharlo, Pablo responder la petición de Epafras con una carta para luego enviarla con Tíquico y con Onésimo y caminar los mismos kilómetros, llegar a ese lugar para que la iglesia escuche lo que Pablo tiene que decirles en medio del problema que Epafras llevó. Y para nosotros esto es tan fácil. Y cuando Epafras está hablando con Pablo en la prisión, al parecer le dice: Pablo, estoy orando. Y cuando caminé esos 15 kilómetros, oré y oré por la iglesia. Porque Pablo lo dice aquí: ha rogado encarecidamente por vosotros. ¿Y cuál es el ruego de Epafras? Subraya en su Biblia: para que estéis firmes. Firmes. Si hay una de las palabras que más se repite a lo largo de la carta de Colosenses, es firmes. Miren el capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Versículo 5 del capítulo 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Claro, debo pensar que Epafras le contó a Pablo muchas cosas de la iglesia. Los hermanitos que están enfermos, que quizá están a punto de morir. Los hermanitos difíciles de la iglesia. El crecimiento que quizá ha tenido la iglesia porque se ha expandido a Laodicea y a Hierápolis. Se han establecido 2 iglesias más. Pero si había algo en lo cual debían estar firmes, eran en la doctrina. Hermanos, lo doctrinal no es secundario. No es secundario.
lo doctrinal es fundamental. Y es tan fundamental que todo lo que ha ocurrido, que uno dice, caminar tanto para que Pablo les diga, firmes en la doctrina. Bueno, realmente vale la pena, porque la doctrina es la verdad de Cristo. Y es en ella que debemos tener convicción profunda. Esto no hay que tomarlo a la ligera. Esto es fundamental. Ese es Epafras. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea, una nueva iglesia establecida, y los que están en Hierápolis, otra nueva iglesia establecida. Ahora vienen dos más. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Ahora, me estoy imaginando Pablo en la prisión con todo este poco de personas. Pablo en la prisión, Tíquico, Onésimo, Aristarco, por otro lado, Juan Marcos, es decir, todo su equipo alrededor de Pablo en este momento. Y estaba Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos, y estaba Lucas, quien escribe el Evangelio de Lucas, y estaban ahí con Pablo. ¿Cuántas cosas hablarían entre ellos que no fueron preservadas? ¿Qué se dijeron? Quizá Marcos contándole a Lucas, estoy escribiendo la historia de Jesús. Y Lucas respondiéndole, quisiera tener tu documento. Es sentido de parte de Dios escribir una historia de Jesús. ¿Cuántas cosas que no quedaron registradas, verdad? Pero ahí estaban. Lucas, el médico amado, el que estuvo con Pablo en el tercer viaje misionero, quien escribió el libro de los Hechos, contándonos la historia de los principios del cristianismo, y era médico, muy importante el dato. Si usted va a hacer misiones, entonces, por fe, y si se enferma, ore. Bueno, claro que sí. Pero no está de más que en esa misión vaya un médico que tenga los tratamientos necesarios o medicamentos necesarios para cualquier situación difícil. Era un médico, pero luego hay un nombre ahí, y Demas. Demas. Y no se dice mucho de Demas, solamente está el nombre de Demas. Demas, dice ahí. Vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 9 en adelante. Ahora, escuche esto. Segunda carta de Pablo a Timoteo 4:9. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Escuche, porque Demas, ¿qué pasó? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. ¿Y quién está conmigo? Lucas está conmigo. Ahora vuelva a Colosenses. Mira el versículo 14, pequeñito el versículo, pero muy diciente. Os saluda Lucas, el último que estuvo conmigo antes de morir, y Demas, el Judas de mi misión. Si Jesús tuvo un Judas, Pablo tuvo un Demas. ¿A quién tiene usted? Esa es otra realidad. Así como hay Tíquicos, así como hay Onésimos, hay Aristarcos, hay Juan Marcos, hay los Jesús llamados los justos, los Epafras, los Lucas, también están los Demas. Aquellos que profesan la fe por un tiempo y luego se apartan. Bueno, todos estos eran hombres comunes y corrientes. Y que el extraordinario Dios, Rey de Reyes, usó incluso a un Demas para avanzar su reino.
Por último, los saludos de Pablo. Versículo 15 al 18. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, una nueva iglesia establecida, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Probablemente la iglesia estaba en la casa de Ninfas, una señora muy rica. Recuerden que eran los ricos los que prestaban sus casas para ahí tener la iglesia. Eran los ricos. Así que Ninfas era seguramente una señora muy rica, la cual había prestado su casa para que se estableciera la iglesia de la Odisea. Y Pablo le envía saludos a la iglesia y saludos a ella. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, la carta de Colosas, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Pablo quiere que su mensaje llegue definitivamente a todas las iglesias. Eso se llama circulación de los escritos de Pablo. Ellos circulan alrededor de todo el Asia Menor, de tal manera que una carta que es enviada a una iglesia, luego vaya a otra iglesia, sea leída públicamente y predicada, y luego vaya a otra iglesia mientras está copiando. Ahora, ¿de dónde estos cristianos tienen como práctica leer públicamente las cartas de Pablo y predicarlas? De lo que hacían los judíos en la sinagoga. Los judíos en la sinagoga leían la ley y explicaban la ley públicamente. Y no iban a leer cualquier escrito, leían aquellos documentos que consideraban inspirados, de carácter autoritativo. Bueno, está pasando igual. La iglesia de Colosas recibiría la carta que Pablo les envió de carácter autoritativo, como aquel documento inspirado por el Espíritu Santo, como palabra de Dios. Y una vez fuera leída, fuera predicada, se debía compartir con la iglesia de la Odisea, y hasta aquí todo bien. Pero mire qué va a pasar al final del versículo 16. Y que la de la Odisea que leáis también vosotros. Pregunta, ¿dónde está esa carta? ¿Dónde está la carta? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es que verdaderamente Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que se perdió. Se perdió. ¿Y por qué creemos que se perdió? Porque no está en el canon del Nuevo Testamento. Por lo menos usted no abre el Nuevo Testamento y lee la carta de Pablo a los laodicenses. No dice. Esa es una opción. Pastor, ¿quiere decir eso entonces que hay documentos inspirados que se pierden? No. Por cuanto no fue inspirado, entonces no fue preservado, no quedó en el canon. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, que la carta de los laodicenses sea la carta de los efesios, que ya estaba en la iglesia de la Odisea y que ahora Pablo quiere que la iglesia de la Odisea comparta con la iglesia de Colosas. Esa opción es posible, es probable. Sin embargo, tampoco podemos asegurarlo. Lo que sí sabemos es que todo lo que quedó en el Nuevo Testamento quedó en el Nuevo Testamento porque era palabra inspirada por Dios. Lo que no está en el Nuevo Testamento no fue preservado por el Señor, no fue inspirado por Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y es probable que Arquipo sea hijo de Filemón. Era un joven. Ahora note la palabra ministerio, mira que cumplas su diaconado, el diaconado que recibió en el Señor. Probablemente este joven también predicaba, pero era joven. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, es su responsabilidad velar para que este joven ministro cumpla su ministerio. Es lo que hizo Pablo con Timoteo, animarlo todo el tiempo a cumplir el ministerio. Es responsabilidad de la iglesia animar a sus pastores. Y si son jóvenes, animarlos mucho más. Pues está en el texto. Así pasó con Juan Marcos y así pasó con Arquipo. Cumple tu ministerio, querido hermano. Cumple tu ministerio. Cumple aquellas cosas a las cuales has sido llamado por el Señor. Termina la carta, la salutación de mi propia mano de Pablo. Probablemente escribió esto, la salutación. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Lo que nosotros vimos en nuestro pasaje fueron hombres comunes
y corrientes, que sirvieron a un Dios extraordinario. Aquí hay muchos Tíquicos, personas confiables, servidores fieles, pero también hay Onésimos, personas que no tienen un pasado muy bueno, pero que el poder del Evangelio los ha transformado. Hay Aristarcos, gente que ha sufrido por predicar el Evangelio. Hay Juan Marcos aquí, jóvenes que muy impulsivos y apasionados dijeron: voy a servir al Señor, pero se quedaron en la mitad del camino. Pero ahora son útiles para el ministerio. Hay Jesús, que quizá le pudiéramos poner el sobrenombre de justos, gente piadosa, de buen testimonio, muy coherentes. Epafras, personas que el Señor ha utilizado para establecer iglesias. Lucas, misioneros que se han preparado en las mejores universidades y el Señor utiliza esos conocimientos para la misión. Ay, pero de pronto aquí en esta mañana también hay Demas. También hay Demas. Caminan con nosotros un tiempo, pero luego se apartan. Son tus hermanos más cercanos hoy, mañana ni hermanos serán. Pero yo no quiero dejar por alto las ninfas. ¿Cuántas ninfas? Mujeres esforzadas, fieles, valientes, que han puesto sus recursos económicos, sus casas, para que se establezca una iglesia local. También las hay. Los Arquipos, jóvenes temerosos, que hoy están confundidos, que no saben si el Señor los ha llamado al ministerio, pero que necesitan unas palabras de aliento y confirmación de la iglesia para servirle. Todos ellos, así como tú y yo, somos hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que tenemos el gran privilegio de servir a un Dios extraordinario. Que el Señor nos ayude. Querido amigo, servir al Dios extraordinario es una gran bendición. La supremacía de Cristo. ¿Quieres tener ese privilegio? ¿Quieres tener ese privilegio? Entonces ven a Él. Ven a Cristo el Supremo. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete y apártate. Y el Señor tendrá misericordia de ti. Demos gracias. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias por ayudarnos. Somos hombres y mujeres comunes. Pero la gran diferencia está en que quien nos usa, quien nos guía, es nuestro supremo Señor Jesucristo, al cual queremos dar en esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Por cuanto tú, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, avanzas tu pueblo con personas tan débiles, tan ordinarias, tan comunes, tan frágiles como nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Tú has sido fiel y tú nos sostienes. En tu nombre oramos. Amén.